ha sido aprobada la resolución que hoy traemos Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Infórmate Autónoma. Soy Daniela Mauriño y con esto damos paso a los titulares. Conozca la labor del Consulado de Colombia en nuestro país. Entrevista a los periodistas deportivos Sergio Moreno y Javier Sáenz. La cónsul general Ximena Restrepo nos habla sobre cuál es la labor del Consulado de Colombia en Lima. Conozca más detalles en la siguiente entrevista. ¿Cuál es la importancia del consulado para los extranjeros que residen en Perú? Bueno, la importancia del consulado es que nosotros actuamos como una sucursal del gobierno en el país extranjero. Entonces tenemos servicios como el área de trámites, la registraduría, por ejemplo. Entonces hacemos registros civiles, pasaportes, tarjetas de identidad. Entonces los colombianos que necesiten estos documentos pueden acercarse a hacerlos. También tenemos unas labores de notaría. Entonces, poderes, permisos de salida del país se pueden realizar en este consulado. Esa es un área. La otra área es el área social. Nosotros atendemos colombianos en estado de vulnerabilidad que han sufrido alguna condición, que han venido como turistas o han venido por alguna razón al Perú y entran en estado de vulnerabilidad. De pronto niños abandonados, mujeres maltratadas, personas que estén víctimas de trata. También atendemos a los connacionales detenidos en los penales. Entonces realizamos varios aspectos en el tema de obras sociales también. Y la función consular más grande es tratar de mantener el colectivo unido. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido como consulado? Yo creo que lo más difícil para el consulado, o por lo menos lo que me ha parecido a mí en mi gestión, es tratar de localizar a los colombianos que se encuentran tan dispersos en todas las regiones. Todos vienen por condiciones diferentes, por situaciones diferentes. Ahora tenemos un apoyo grande de las redes sociales, estamos tratando de llegar cada vez a más gente para poder mantenerlos informados. Creo que el problema más grande o digamos la dificultad más grande que afrontan los colombianos en el país es el tema migratorio, el tema de la regularización migratoria, estar al día, tener papeles, carnet de extranjería, tener residencia. En eso el consulado hace unas gestiones fuertes de socialización y de información a todos. Lo más difícil ha sido de que están dispersos en todo el país y no tenemos cómo llegarles de manera directa. ¿Cuál es la labor de una cónsul en un consulado? Bueno, yo soy el jefe de misión consular, estoy a cargo de toda la responsabilidad de que funcionen estas áreas que te menciono. Aparte de eso, tengo la responsabilidad como ordenadora del gasto, del funcionamiento, de la nómina, de los contratistas. Actúo como gerente, digamos, dentro de una empresa que termina siendo del Estado. ¿Cómo ayuda el consulado a las personas vulnerables que les estaba comentando? Bueno, de diferente manera, depende. Nosotros básicamente cuando se trata de un caso de trata de personas, por ejemplo, activamos el protocolo con el gobierno receptor. ¿Sí? En esos casos nos tenemos que apoyar en toda la red que maneja el Ministerio de Poblaciones Vulnerables aquí en el Perú. Y hacemos todas las coordinaciones en línea hasta que esta persona es repatriada a Colombia. En algunas oportunidades la consecución de pasajes y todo termina recayendo sobre nosotros, pero básicamente el nivel de protección, o sea, la labor de protección para estas personas recae sobre el consulado. Lo mismo si se trata de un menor en vulnerabilidad o si es una mujer maltratada, también se activan los protocolos con el país y empieza uno a hacer esa relación y esas coordinaciones para que esta persona esté protegida.
Con los connacionales detenidos, por ejemplo, nosotros nos encargamos de hacer la revisión de los casos para que sean juzgados dentro de la ley, dentro del marco de los derechos humanos, que no se les viole ningún derecho, de que sus fallos sean justos y que efectivamente reciban un trato adecuado dentro de los penales, que estén como dentro de las condiciones humanas válidas para el tema. Muchas gracias. Con mucho gusto. Nuestro reportero Juan Aguado tuvo una amplia entrevista con los periodistas deportivos Sergio Moreno y Javier Sáenz. En esta primera parte de la charla que tuvieron, analizaron lo que fue la temporada 2023 del Club Alianza Lima. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Infórmate Autónoma. El día de hoy tenemos a dos grandes talentos de la casa televisiva de Gol Perú. Tenemos a Sergio Moreno, Javier Sáenz, quienes nos van a compartir un poco de información. Vamos a charlar sobre Alianza Lima, Universitario de Deportes y la selección peruana. ¿Cómo está, Juan? Bien, bien, acá aprovechando, ¿no?, los días libres. Javi. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Gracias por la invitación. Perfecto, bien. Vamos a comenzar hablando sobre Alianza Lima, ¿no? Que desde mi perspectiva fue un año caótico para este club, ¿no? La salida de Chicho Salas, ¿no? Después el declive que tuvo en el torneo clausura, ¿no? Mucho dice también de la barcodependencia, que sin barcos de repente no puede finalizar o no puede concretar una victoria. Y por último, el escándalo, ¿no?, de la final, que Universitario salió campeón en Matute y pues se apagaron las luces. ¿Qué crees, Sergio, que fue lo fulminante para Alianza Lima para esta última etapa del año? Sí, bueno, con Javi, que es, bueno, que ha sido desde hace varios años, ¿no?, uno de los reporteros que más de cerca ha seguido Alianza. Lo hablábamos, ¿no?, a comienzo de temporada, ¿no? Alianza como que estaba pagando caprichos, ¿no? Porque habíamos armado un equipo que creo que solamente faltaba Guerrero y ya era tener un Dream Team, o sea, el mismo nombre lo dice, ¿no?, un equipo de ensueño, porque había vuelto Cueva, estaba jugando Zambrano por primera vez en el Perú y creo que de repente no se vio lo que necesitaba Alianza, ¿no? A ver, yo no quiero hablar mal de ningún jugador porque yo creo que cada uno maneja su vida privada como quiere, pero creo que juntaron muchos jugadores que a lo largo de su historia sabemos de que no tienen la vida ordenada como uno quisiera, ¿no? Estamos hablando de Cristian Cueva, que creo que ha sido el caso más relevante. Hubo un tema, una lesión que no se informó y nada, creo que el equipo de Alianza, la extensión que tenía, también hubo un tema de fatalidad, un tema de lesiones, que creo que no lo supieron manejar en la interna en cuanto a este tema de que no publicaban las lesiones, no decía que tenía uno, que tenía el otro. Creo que el departamento médico falló, pero principalmente no, todo se pudo haber arreglado en un último partido, que creo que la Riera, desde mi punto de vista, es el que se equivoca y tremendamente, ¿no? El peor rival de Alianza en el año fue Alianza, desde inicio de temporada. El peor rival de Alianza en toda la temporada fue Alianza, desde adentro, o sea, desde lo que decía Sergio, desde tener un tipo que vino supuestamente a cumplir un sueño para él, como Cueva, que era jugar por el club del que siempre dijo fue hincha, y yo creo que vino a Lima a otra cosa. O sea, quedó claro que Cueva no vino a Lima a ser un futbolista profesional, vino a hacer o a cumplir una agenda personal, privada, social, y de paso jugar en Alianza. Creo que a estas alturas se puede decir eso claramente. O sea, Cueva se lo trajo para que Alianza dé el salto de calidad en la Copa Libertadores y para que gane el torneo de manera práctica y sencilla. O sea, con Cueva y con Zambrano y con el equipo que armó se esperaba que Alianza sea tricampeón sin ningún inconveniente. No pasó ni lo uno ni lo otro, y en los partidos más importantes Cueva no fue que no rindió, no estuvo. O sea, no pudo ser tomado en cuenta en esos partidos para los que se le había traído. Después tuvo en un equipo médico, en un equipo de preparación física, un obstáculo para superar otro de los temas que fue justamente causa para mí de que no se consigue el objetivo de ganar el tricampeonato. El tema de las lesiones no se resuelve, primero porque tuvo un equipo médico que no supo diagnosticar, que dio el alta médica en muchos casos cuando no debió darla, y no lo digo, yo soy un ignorante en medicina, pero si una persona se lesiona, vuelve y después de volver se lesiona a las 2 semanas o a los 2 partidos que jugó, es que estuvo mal curado. Claro. Es que estuvo mal curado, ¿no? Es lógica eso, es simple. O sea, si a mí me duele el tobillo y vuelvo a jugar porque me dicen puedes volver a jugar y me vuelve a doler, es que no me debieron dar permiso para jugar.
Y hay ahí un tema de lesiones repetitivas musculares en las que yo creo tiene que ver la preparación física, en este caso el comando técnico de Guillermo Salas, que fue la que comenzó la temporada. En todos estos casos estoy dando problemas que se originaron y no se resolvieron desde la interna de Alianza. ¿Y cuál fue la solución? Sacar a Guillermo Salas, o la solución desde la dirigencia, porque ya estoy pasando a otra área, sacar a Guillermo Salas y traer un técnico que cambie el modelo de juego de Alianza. Yo pregunto, ¿el modelo de juego de Alianza cambió? En ningún momento. Entonces siempre el problema estuvo dentro de Alianza. A pesar de todo esto que he mencionado, Alianza termina el año a 6 puntos de su más cercano perseguidor en la tabla del acumulado y a 2 de ganar en clausura. Entonces la lectura que a mí me deja eso es que si se hacían las cosas medianamente bien, dirigencialmente hablando, en la preparación física, en el área médica y con el compromiso de los jugadores medianamente bien, Alianza tendría que haber sido campeón de robo, como decimos previamente. Tranquilo. Llego nuevamente a la conclusión inicial de que te decía, el peor rival de Alianza este año fue Alianza Lima, no fue la U, no fue Cristal, fue Alianza. Justamente en muchas ediciones de los programas, ¿no?, de Gol Perú, se hablaba mucho sobre el silencio médico que había en Alianza Lima, porque no se emitían ningún tipo de comunicados del área médica, ¿no? Ni de Andrade, ni de muchos jugadores que se lesionaron durante la temporada, ¿no? Pero Cristian Cueva, al principio de año fue presentado con bombos, platillos, hasta con su canción, ¿no?, si mal no me equivoco, de cumbia y todo eso, todo el chongo, todo. Grupo 5, ¿no? ¿No? ¿Qué era su canción? Se esperaba que de repente brillase, claro. Se esperaba que de repente brillase como lo hizo con la selección, ¿no? La lesión le pasó factura. ¿Qué lectura le dan a Cueva, ¿no? ¿Cómo se describe el año de Cristian Cueva en Alianza Lima y en general, ¿no?, cerrando con estas últimas publicaciones en Instagram que hizo hace un par de semanas? Yo de eso quiero decir algo cortito. No sé si estaba en sus 5 sentidos cuando hizo esa publicación. Sí, yo A mí también. me parece que no. Porque ahí las borra. Con todo respeto lo digo, yo creo que tenía algo encima que no le permitía ver la realidad de una manera. Sí, estaba cantando alguna canción, creo, Cristian, porque en verdad, y de ahí las borra, ¿no? Entonces eso te da una clara muestra de que en ese momento se llenó de rabia, se llenó de cólera y no pensó. No, Sergio. No Porque pensó, claro. Si tú eres Cueva, yo soy tu amigo, nos conocemos hace 10 años. Yo veo que tú estás publicando eso, yo te quito el teléfono. Pero yo te veo con el celular, Javier, cada rato y yo no sé a quién le estás escribiendo. Yo no sé qué estás escribiendo ni qué estás publicando. Mal amigo, Entonces muchas veces debería, te digo que sobre todo, ¿no?, en algunos momentos. Perdón, fuera de broma, lo de Cristian Cueva fue lamentable porque además uno tiene la imagen todavía porque el peruano tiene, el peruano creo que, sobre todo el que ama el deporte, tiene la costumbre de extender los periodos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes son más chibolos, pero uno siempre se acuerda, por ejemplo, de Cecilia Taid, Gaby Pérez, que está hablando hace más de 30 años, que fueron subcampeonas olímpicas. Hace 5, este equipo nos llevó a un mundial con Cristian Cueva, ¿no?, como la cabeza o como una de las grandes estrellas, y uno todavía tiene ese recuerdo, pero lamentablemente el recuerdo lo tiene el público, porque Cristian no. O sea, Cristian es un jugador complicado en todos los sentidos de la palabra. Es complicado en el campo a agarrarlo o saber qué va a pensar, porque es un jugador muy rápido, pero también no era un secreto para la dirigencia de Alianza que era un jugador que fuera del campo es complicado, que le gusta la noche, que le gusta la juerga, que le gusta divertirse. Él es de Trujillo, le gusta estar con su gente y es natural, pero creo que él, con más de 30 años, tiene que saber que hay momentos. Además llegó a ser el jugador mejor pagado. Entonces la gente dice, no, que la plata, o sea, la plata importa, o sea, por algo eres el mejor pagado. Si eres el mejor pagado en un canal, si eres el mejor pagado en una universidad, tienes que tener una responsabilidad que todos la tienen que tener, pero tú tienes que también ser consciente que si tenías una lesión que ya se sabía y que no la hicieron pública, tenías que tener un cuidado extremo. Cueva nunca lo tuvo. ¿Y por qué lo contrataron también? O sea, si sabían en Alianza, porque después habló Bellina de un proyecto, José Bellina, el gerente deportivo de Alianza Lima, habló de un proyecto de ciencias aplicadas al deporte que se estaba desarrollando en Alianza. Con una resonancia sin necesidad de aplicar neurociencia al deporte, tú te das cuenta que un tipo está lesionado. Exacto. O sea, ¿por qué contratar? Porque de esta lesión nos enteramos en octubre. A octubre, casi sobre el Octubre final. que la dan, la da Oblitas, o sea, y ojo a un detalle que no me parece menor. Oblitas da esa conferencia casi por presión, que se entienda lo que yo digo. O sea, Oblitas dice en la conferencia, yo no iba a hablar, yo iba a hablar al final de los 6 primeros partidos. Claro. Por un pedido de ustedes y porque lo he visto en redes, salgo y doy esta conferencia. O sea, ¿qué pasaba si Oblitas no cedía a esa presión mediática que exigía que el director de selecciones, es el cargo que tiene Oblitas, porque no sé bien el cargo que tiene, el nombre, digo, no lo sé, Yo tampoco. no salía
y no daba esa conferencia. No nos enterábamos que Cueva estuvo lesionado. Y hasta fin de año Hasta jugaba, fin sí. de año, y de repente en la final lo consideraba. En Alianza, ¿qué pasó? Nadie se dio cuenta, nadie supo que estaba lesionado, y si sabían que estaba lesionado, fue un capricho, como decía Sergio al comienzo, de traer a Cueva, de tener al 10 de la selección en Alianza. Sea cual sea la respuesta, sea cual sea la verdad, el daño al equipo era irreversible y era inminente. O sea, traer a un jugador que estaba lesionado, traer a un jugador que no se iba a comprometer, le iba a hacer daño a Alianza, obviamente. Sí. Y acá a veces pasa también, o sea, no quiero hablar mal de la gente que está en el fondo, de la gente que tiene las decisiones deportivas en la mano, pero hay un tema también a veces de capricho, de sentirte, que eso es mucho también del peruano, y no quiero dejar mal a los peruanos, es como que yo tengo plata, yo hago lo que quiero. Y yo lo traje. Y yo lo traje y yo tengo el cartel de traje a Cueva nuevamente a jugar al Perú. Y está bien, Cueva es un jugador que creo que a cualquier técnico le encantaría tener, pero juntaste a Cueva y juntaste a otros jugadores que también sabías que tienen problemas. O sea, acá no hay un secreto, porque hay prensa espectáculos que siempre nos abren los ojos, que les gusta la noche, que... A ver, cada quien hace con su vida privada, pero si eres deportista tienes que tener un respeto a la profesión y respeto a la hinchada. En el 2020, que fue un año catastrófico y que lo vimos por Gol Perú, no fue eso, no fue el mismo 2023 claramente, pero pasó algo similar. Trajeron jugadores que también eran complicados, jugadores que no terminaron... A esa y a Gómez en un mismo tiempo. Sí, y no terminaron 2 de ellos la temporada. Obvio. Entonces, creo que de ahí, de los errores, tienes que aprender, y creo que Alianza no La temporada no aprendió. terminó bien para ellos tampoco. Porque... No, claro. O sea, digo yo, la idea per se de traer a un tipo como Cueva no me parece mala, si Para se nada. puede hacer. Pero midiendo absolutamente todos los factores y todo el entorno que trae consigo el hecho de que llegue un jugador como Cueva. O sea, no puede ser una mala idea per se como tal, en el inicio de la misma, traer al 10 de la selección, que había demostrado en los últimos amistosos del 2022, que fueron Paraguay y Bolivia, me parece que con Sí. Bolivia en Arequipa y Paraguay acá. Yo me acuerdo mucho de ese partido con Paraguay, acá. Primer tiempo soso, lento, 0-0. Entra Cueva en el segundo tiempo, le pone un pase a Valera, gol. Y gana Perú ese día 1-0. Cueva ese día demuestra que era el 10 de la selección y que era el único jugador diferente que teníamos. De hecho, no voy a decir que el único, pero gran parte del problema de la selección actualmente es no tener un jugador como él. Con esas Que daba características, algo sí. distinto, Cueva. Eso nadie lo puede negar. Entonces, traer un jugador como él nunca va a ser una mala idea. El tema es que si lo vas a traer, sabiendo todo el entorno que tiene y todo, digamos, lo que conlleva el hecho de que Cueva esté en Lima, hay que darle una contención. Primero, averiguar si no está lesionado, porque pasan exámenes médicos los jugadores. Si está lesionado, se acabó, sea Cueva, sea quien sea, no puedes traer un jugador lesionado. Menos a ese precio. Ya lo decía Sergio, La Plata, a cada uno le pagan lo que el club decía, al final son entidades que se manejan de modo privado, no se manejan con nuestros impuestos, que hagan con su plata lo que se les dé la gana. Pero el hincha que consume sus productos creo que sí merece una explicación. Porque hubo muchos hinchas que se hicieron íntimos por ver a Cueva. No, y aparte que el apoyo de Alianza, el de apoyo hincha ha del sido hincha de increíble. Alianza, sí, o sea, al hincha de Alianza, Muy pasional, el hincha más de allá de que ahora Alianza esté concursado, le deben un respeto al socio de Alianza primero, porque hay socios y los socios en Alianza siguen pagando su cuota de manera puntual. Tienen muchos amigos y parientes que son socios de Alianza y pagan su cuota de manera puntual. A ellos sí les deben una explicación. Y ya para cerrar con el tema de Alianza y pasar al compadre, a Universitario de Deportes, Sabogal, ¿no? De repente quizás también el cabello, un enemigo propio de Alianza Lima, ¿no? Dentro de la institución y también como máximo representante hasta ese entonces. Opiniones sobre Sabogal. Terrible, ¿no? Terrible. Yo no le creo las lágrimas, perdón. Sí, yo leí el otro día una entrevista que dio para un diario. Entrevista, ¿no? Que dio frente a cámaras. No, muy. No, yo tampoco le creo, y además de que, o sea, yo creo que por un tema de moral y por un tema de tener simplemente 2 dedos de frente, como decían antiguamente, tienes que dar un paso al costado, ¿no? O sea, no solamente expusiste la vida de mucha gente ese día en el estadio, sino también expusiste el nombre de una institución tan grande, porque Alianza, como nombre, como entidad, está por encima de cualquier jugador, por encima de cualquier presidente, por encima de cualquier administración. Entonces, poner en juego la historia de Alianza Lima, que quede tan mal parado a nivel internacional, yo creo que por un mea culpa simplemente dicen, ¿sabes qué? Renuncio y me pongo a disposición de las investigaciones, porque acá no es un tema de que la payasada, que la palomillada, que dejaste mal Alianza. O sea, hay un tema acá penal, que la fiscalía tiene que entrar.
que además mintió y dijo que la fiscalía había sido coordinada con ellos cuando no había sido, y lo veo, no sé, muy tranquilo hablando para el diario El Comercio, que dice que van a haber un plan de reestructuración y todo eso, y del otro habla como que ya, pues, ¿no? El concolón de una entrevista, como algo anecdótico. Entonces, yo no sé si este señor qué tan protegido se siente o qué amistades tiene para sentirse tan protegido, porque es un tema, estamos hablando de un delito, o sea, exponer a la gente públicamente, o sea, eso es un delito y acá es penal, o sea, estamos hablando de cárcel. Gracias a Dios no pasó nada. Por supuesto. Gracias a Dios no pasó nada catastrófico. Porque, ojo, en lo que no se ponen a pensar es en la, perdón de nuevo por la palabra, pero no se ponen a pensar en la estupidez que dio como explicación. O sea, dijo que se apagaron las luces para salvaguardar la seguridad de la gente. Quienes hemos ido al estadio alguna vez sabemos que todas las tribunas tienen la salida, generalmente acá en el Perú, en el medio. Entonces, yo nunca hablo mal de ningún colega, pero me hubiera gustado que quien lo entrevistó le pregunte cómo se podía salvaguardar la seguridad de una persona, por poner un ejemplo, que había ido a Occidente Baja o a Occidente Alta y que tenía que bajar las escaleras de la tribuna o subirlas con 15.000 personas a su costado y con las luces apagadas. Hay gente que va al estadio con muletas. A ese punto llega la pasión. Una persona que estaba con muletas en Occidente o en Oriente Alta, ¿cómo bajaba las escaleras con las luces apagadas? Ha sido una negligencia y una irresponsabilidad que ha podido terminar en una catástrofe, pero terrible, terrible para el fútbol peruano. Plausible lo del 95-97% de los hinchas de Alianza que se comportaron a la altura. Sí. Porque con la calentura de que el rival de toda la vida te dé la vuelta en tu cancha otra vez, como había pasado en el 99, alguien pudo hacer una locura. Fueron 4 o 5 que lamentablemente son hinchas, más con perfil de delincuentes, que tiraron bengalas, que se quisieron meter al campo, pero el resto no, abandonó el estadio. Menos mal y gracias a Dios, eso pudo ser una tragedia. Yo estoy con Sergio, lo más claro hubiera sido, ¿sabe qué? Me voy, no, me ganó la presión. Si te ganó la presión en esa situación, no estás preparado para un cargo tan grande como ser administrador de Alianza. Porque una persona que ejerce un cargo de ese tipo en cualquier organización, tiene que estar preparado para, ante una decisión de esa naturaleza, pensar en las consecuencias que puede traer. Claro. O sea, un gerente de una entidad grande no puede decidir una inversión, en el caso de una entidad financiera, sin antes pensar en las consecuencias que eso va a traer. Y ahora presentamos el segmento Culturizando Autónoma. Adelante, María Valdivia. Hola a todos, bienvenidos a este segmento de Culturizando Autónoma. Nuevamente con ustedes María Gracia Valdivia, y este programa tratará sobre las historias del Museo Presbítero Matías Maestro, y englobamos museo porque ahí residen los restos de héroes, presidentes del Perú. Si quieren conocer un poco más, aquí están algunos datos. Como primer dato tenemos que el Cementerio Museo General Presbítero Matías Maestro, llamado también anteriormente Cementerio General de Lima, fue inaugurado el 31 de mayo de 1808, siendo el primer panteón de la ciudad, ya que anteriormente los entierros se realizaban en criptas. Está ubicado en Girón Ancas, 1611, Barrios Altos. Como segundo dato tenemos que fue bautizado en honor a su diseñador, el sacerdote Matías Maestro. Además de ello, tuvo diferentes oficios como arquitecto, pintor y escultor. Pero, ¿cómo surgió la idea de hacer esta construcción? Fue el virrey Fernando de Abascal el que le encomendó fundar un cementerio que pudiera albergar a los difuntos de Lima, cuya ubicación se planificó cuidadosamente, siguiendo las normas de salubridad de la Europa. Siguiendo por el cuidado de la ciudad de Lima, era necesario un terreno con ciertas características, como por ejemplo una adecuada disposición de los vientos para evitar malos olores y emanación de las personas que iban a ser enterradas, y que sobre todo se hallara lo suficientemente distante de la capital. Finalmente se tomó la decisión de construirlo hacia el este, en lo que se conocía con el nombre de Pepinal de Anchieta. Como tercer dato tenemos que esta propiedad fue declarada monumento histórico por el entonces Instituto Nacional de la Cultura,
el 28 de diciembre de 1972, lo que actualmente es el Ministerio de Cultura y posteriormente considerado museo por el valor histórico de sus personajes trascendentales que yacen ahí. También para el 2021 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación 320 monumentos realizados por escultores europeos y nacionales del siglo XIX. Como cuarto dato tenemos que hay 766 monumentos fúnebres y 322.000 cuerpos, entre ellos los héroes de la Guerra del Pacífico, los de 37 presidentes y los de 30 escritores. También están los restos de la actriz Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi, y la primera mujer peruana que se recibió de médico, Laura Rodríguez Dulanto. Sus cuerpos enterrados expresidentes, artistas, académicos, investigadores, militares y héroes de guerra, tales como José de la Riva Agüero, quien fue el primer presidente del Perú, Felipe Salaverry, Ramón Castilla, Manuel Candamo, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte y Leoncio Prado, entre otros personajes importantes. El cementerio Presbítero Maestro tiene un sinfín de historias misteriosas, pero existe una que es muy peculiar, a quien la población le ha atribuido el cargo de santo. Se trata del niño Ricardito. ¿Quieren conocer un poco más acerca de su historia? Su padre fue el abogado Ricardo Martín Spivielli, quien murió dejando huérfano de padre al niño Ricardito, y a raíz de esto se mudó junto con su madre al Callao. Sin embargo, al poco tiempo contrae la enfermedad de la fiebre amarilla y fallece a la edad de 6 años. Fue sepultado en el cementerio Valquijano y Carrillo, pero luego en 1899 sus restos fueron trasladados al Presbítero Maestro y reposan con su padre. Según los trabajadores de la Beneficencia de Lima, una mujer descubrió la tumba del niño Ricardito en los años 90 y tras encomendarse a él en una oración, le cumplió el milagro. La mujer se comprometió a limpiar su tumba y a llevarle flores en muestra de su agradecimiento. El rumor pasó de generación en generación y así más personas acuden hasta su nicho, donde se encuentra una estatua y le colocan dulces y ofrendas. Como sexto dato tenemos que una parte que ha llamado la atención de quienes visitan en el cementerio son sus historias. Se trata del pabellón de los suicidas, donde ha sido un punto donde nacen muchas leyendas peruanas que despiertan nuestra curiosidad. Una parte de ellas es acerca de Gregoria Camacho, a quien se le conoce como la bruja mala y tiene el singular símbolo de la muerte, que es una calavera con 2 huesos cruzados esculpidos en su lápida. Dicen que cuando fue enterrada, su lápida tenía símbolos religiosos, como sucede en las tumbas de cualquier otra persona fallecida, pero misteriosamente la lápida se rompió y no fue hasta ese momento de colocar la calavera en la lápida que permaneció intacta. Es uno de los museos que deberíamos de conocer. El Presbítero Maestro alberga tumbas, nichos y criptas y mausoleos de refinadas arquitecturas de los siglos XIX y XX y de muchos personajes, tanto como hombres y mujeres, que escribieron la historia del Perú. Y una forma de reconocer parte de ello es acudir. Y esto sería todo con el segmento de hoy. Adelante con la mesa central. Y bueno, eso ha sido todo por el programa del día de hoy en Infórmate Autónoma. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Ha sido aprobada la resolución.